Hola, buenos días. Cuando hablamos de días conmemorativos, generalmente es porque queremos homenajear a alguien o porque queremos concentrar la atención, hacer más visual algún tema, alguna situación. Hace poco fue el Día Mundial de la Diabetes. Nosotros nos adherimos a ese día, pero insistimos, como lo hemos hecho otras veces, que la diabetes tiene una dimensión, una importancia, una trascendencia, que diríamos que todos los días tienen que ser pensados lo que tenemos que hacer para prevenir o para controlar la diabetes. Es por eso que hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Ferrari, que es la jefa interina de la División de Diabetología del Hospital de Clínicas, a quien le agradecemos que esté con nosotros. Gracias a usted la invitación y poder conversar sobre diabetes. Le decía del Día Mundial de la Diabetes. Sabemos que es porque es el nacimiento de quien descubrió la insulina, pero nos gustaría que nos explicara un poquito. Bueno, el 14 de noviembre es el día que se celebra en todo el mundo, el Día Mundial de la Diabetes, y tiene que ver con el nacimiento del doctor Banting, que es uno de los descubridores de la insulina en el año 1921, cuando se hizo la primera aplicación de insulina en un niño de 14 años en el mes de enero en Toronto, Canadá. Lo que significó que una enfermedad mortal se transformara en una enfermedad tratable, no curable, pero que la gente iba a tener una enfermedad crónica. Claro, en ese momento era prolongar la vida, es decir, darle vida. Y en este momento el lema que tenemos es darle mejor calidad de vida al paciente diabético. Lo interesante de esto fue que se hizo la primera aplicación de insulina, como comenté, en el año 1921 en Canadá, y el segundo país en el cual se aplicó la insulina fue en Latinoamérica y en la Argentina. Y y también fue en el Hospital de Clínicas. ¿Y cuántos años habían pasado desde...? Un año de diferencia. Fue en agosto del año 1922 que se hizo la primera aplicación de insulina en una paciente rusa, como consta en el libro de guardia del Hospital de Clínicas, una paciente rusa que estaba cursando una neumonía. Y entonces estaba en la sala de clínica médica del doctor Escudero, que fue uno de los maestros de la nutrición, y entonces simultáneamente el doctor Hussey, enfrente en la Facultad de Medicina, estaba investigando esta insulina en sus perritos. Bueno, y fue así que los residentes... Nacen los trabajos de un premio Nobel. Exactamente, del doctor Hussey. Y los residentes que atendían a esta paciente también eran ayudantes de fisiología con el doctor Hussey. Bueno, el doctor Hussey le facilitó la insulina y se aplicó la insulina a esta paciente en el Hospital de Clínicas, que constan los datos durante 7 días que fue el libro de acta. Pero creo que lo trascendente es que fue en la Argentina, en Latinoamérica. Sí, y con tan poca diferencia. Y poca diferencia de Doctora, tiempo. usted me escuchó cuando yo decía que estos días, cuando se elige un día para conmemorar, es para focalizar, para que todos los medios tomen, levanten. Este año en la Argentina hubo muchas actividades vinculadas al Día Mundial, que es para que la comunidad, para que la gente se preocupe un poco más. ¿Cómo ve usted el tema, la concientización de la gente sobre la diabetes, los cuidados que el diabético tiene, el seguimiento de los médicos? Bueno, justamente el lema este año es prevención, prevención. Y justamente, si bien en el diabético lo importante es el tratamiento, también es la prevención en el diabético de las complicaciones crónicas y a su vez tratar al paciente desconocido, que en la Argentina el 50% de los pacientes diabéticos desconocen que tienen diabetes, porque no hacen una consulta al médico o porque desconocen estos síntomas que muchas veces pasan inadvertidos. Claro, hay porcentaje, tasas internacionales en cuanto de una población, cuánto es esperable que puedan tener diabetes.
En la Argentina el 7% de la población es diabética, de los cuales el 35% desconoce, como le comentaba antes, de que es diabético, y el 80% de los pacientes diabéticos cursan con sobrepeso u obesidad, que es uno de los factores que son predisponentes a la diabetes y a su vez que entorpecen el tratamiento de la diabetes. Nosotros en programas anteriores hemos hablado del síndrome metabólico o plurimetabólico y bueno, la alta incidencia que tiene no solo en la Argentina, sino a nivel mundial en este momento, el tema del sobrepeso, de la obesidad, incluso en los chicos. Exactamente, es decir, lo que estamos viendo en estos tiempos modernos es que van cambiando los hábitos ya desde la niñez, con mayor sedentarismo, hay mayores pantallas por los cuales el niño está sentado, es muy atractiva la computadora. Se sumó la televisión más la computadora. A la televisión, la computadora, el hecho de que los chicos no pueden jugar libremente en una plaza por temas de seguridad o en un barrio, en la vereda, como jugábamos cuando yo era chica. ¿Sí? Y entonces todo eso hace que el chico se tenga que recluir, está más sentado, cambia sus hábitos también alimentarios, con comidas que tienen más grasa, más harinas, más sal, que es lo que le da el sabor, y entonces el niño come mucho más. Y bueno, esos son factores que lo estamos viendo ya desde la niñez. Usted me decía de ese 50% que no sabe que está enfermo, por lo tanto no tiene posibilidades de hacer un tratamiento, de hacer cuidado, y tiene los mismos o más riesgos de debutar con alguna complicación. Exactamente. Nosotros en nuestros trabajos de prevención con obras sociales hacemos tareas de campo y entre ellas está una determinación a través del pinchazo de glucosa en sangre. Y hemos encontrado hiperglucemias, pero muy elevadas, en gente que estaba trabajando y desconocía si tenía antecedentes, no tenía ninguna predisposición a protegerse. Incluso en algunos casos tuvimos que hacer derivaciones porque estaban con 4 gramos o más y estaban trabajando. Ese tipo de pesquisa, de screening, en la Argentina, ¿qué grado de desarrollo tiene? Digamos que eso sirve como screening, no sirve para diagnóstico. No. Lo importante, bueno, que uno detecta al diabético desconocido, pero también hay que saber después guiarlo, es decir, que en el momento que uno hace ese screening, saber que va a tener contención desde el punto de vista de la salud, de los medicamentos y de cómo se va a seguir ese paciente. Pero es muy importante. ¿Y también, qué grado de desarrollo tiene esta prevención secundaria, de detección temprana? Y es sumamente importante porque nosotros... No, como importante sí, pero digo desarrollo, ¿se hace en forma habitual o es una cosa...? No se hace en forma habitual, es en forma voluntaria y de la motivación de cada servicio en el hospital y con medios de que puedan facilitar las tiras, los reflectómetros. Le propongo una pausa y nos cuenta un poco qué es lo que hay que hacer. Gabriel, ahora te incorporás a la charla acá con la doctora y le estábamos preguntando qué es lo que hay que hacer, porque nos decía de la importancia de la detección temprana, de la prevención. Sí, ¿cuáles serían los pilares del tratamiento de un paciente diabético? Los pilares del tratamiento fundamentalmente es el plan alimentario y la actividad física, en los cuales cada vez más los médicos tendemos a la medicación. Y aún en diabetes se trata de avanzar más rápidamente porque el objetivo es tener un buen control metabólico. Pero no hay éxito farmacológico si nosotros no insistimos en cambiar los hábitos alimentarios e inducir al paciente a la actividad física, que como comentábamos con el doctor, es muy importante para trabajar sobre todo los factores de riesgo y es la base, ¿no? Sí, lamentablemente la información, nueva, reconfirma o ratifica cifras anteriores, la poca adhesión que hay en nuestra población. No es que uno se excluya de ese porcentaje, pero realmente es duro pensar que más del 50% no hacemos una vida sedentaria, no tenemos actividad física, y como esos factores de riesgo agregados. Y cuando usted hablaba de prevención,
me parece importante para los televidentes dividir lo que es la diabetes insulino dependiente de la diabetes tipo 2, en la cual una no se puede evitar que aparezca, pero en la tipo 2 quizás con un tipo de vida distinto se puede evitar el debut. Sí, la diabetes tipo 2, un poquito para aclararla, es la diabetes que aparece en la persona adulta, aproximadamente entre los 35, 40 años, o en la persona de más edad, en la etapa senil. Y tiene la característica de que tiene como sobrepeso y una gran carga hereditaria. Es decir, sobre la carga hereditaria no podemos trabajar, que haya tenido el papá o el abuelo con diabetes, pero sí sobre los otros factores de riesgo, que es modificar los hábitos alimentarios y los otros factores de riesgo que son sumamente importantes, como es la hipertensión arterial, como es el control del colesterol, de los triglicéridos y todo lo que significa riesgo cardiovascular. Es decir, que toda persona adulta debería concurrir por lo menos una vez al año al médico y hacerse un examen clínico con un examen cardiovascular, toma de la presión arterial, y trabajar sobre estos factores de riesgo que potencian a la diabetes. Ahora, el otro tipo de diabetes, la que requiere la inyección diaria, la insulina, es un porcentaje mucho menor del total. Sí, es el 10%, es decir, de ese 7% que comentábamos, el 90% pertenece a la diabetes tipo 2, que es esta gran población. Y el 10% restante son la diabetes tipo 1, que hace años atrás nosotros la llamábamos insulino dependiente, y mucho más atrás diabetes infanto-juvenil, porque es característica de los niños, de los adolescentes, pero cada vez más se ve en personas adultas jóvenes y aún en personas grandes que debutan también con diabetes tipo 1. Pero es más frecuente en la adolescencia y son los pacientes que necesitan imprescindiblemente de insulina para vivir. Usted hablaba de los chicos y bueno, recordaba nuestra época, bueno, la mía un poco anterior a la suya, respecto a los hábitos que teníamos de los juegos, de las comidas. Nuestras madres por ahí tenían más posibilidades de estar preparando la comida, acompañándonos, y por razones laborales, de distancia, al menos en las grandes ciudades eso ha cambiado. Pero yo creo que la cultura de la comida chatarra, por lo menos que así le llaman, para identificar esa rica en grasas, que no es para nada sana, tendría que estar un poco más, no digo difundida porque está, pero más ejercitada en las escuelas, en los colegios, por ahí la oferta que hay para los chicos en los recreos. ¿Usted qué opina? Sí, en realidad, bueno, se está trabajando sobre cambiar hábitos en los chicos, enseñarles los alimentos. Yo ya veo en el consultorio que vienen, yo no atiendo niños, atiendo adolescentes, que ya vienen para aprender a comer, y eso es muy importante, ¿no? Como que ya están motivados. Igualmente siempre está en el colegio el kiosco, donde lo que tiene el kiosco son todos los farináceos y las harinas, los dulces, que es lo más atractivo para los chicos, ¿no? Pero bueno, si en esa lancherita que se lleva la madre le pone arroz, le pone frutas y le pone una porción de carne o de pollo, él ya va cambiando esa milanesa por un pollo con una ensalada mixta, que tenga una banana, que tenga una fruta. Usted nos comentaba lo que significó el descubrimiento de la insulina, es decir, hacer que pudieran sobrevivir con tratamiento, pero no era una enfermedad mortal. Ahora, el diabético que esté en tratamiento, además de la medicación, requiere una serie de controles, el pie diabético, los problemas circulatorios. ¿Hay una buena adhesión del paciente? Hay una buena adhesión en la medida de que nosotros se lo enseñemos al paciente y a la familia. Porque en realidad, olvidémonos del paciente diabético. ¿Quién nos enseñó a nosotros a cuidar nuestro cuerpo, a mirarnos los pies? En general nos secamos, nos miramos la cara y los pies quedaron ahí abajo, lejos, y a medida que pasan los años nos cuesta más agacharnos y poder secarnos.
Entonces es un tema de casi de educación general que en el diabético hay que profundizarla. Entonces, cuando hacemos educación, que es el pilar que cierra el tratamiento y que lo abre, hay que hacer educación al paciente, pero que venga acompañado de su familia. En el joven que venga con el amigo, con la novia, con la mamá, y en el adulto que venga con su esposa o con su esposo, porque es vivir como diabético y vivir en familia para que la familia también lo interprete. Y nosotros decimos, porque hablo nosotros porque somos un equipo en el hospital, que hay que cuidar los pies como la cara. Entonces, el médico tiene la obligación de enseñarle al paciente a mirarse los pies, que son unos pocos segundos cuando nos bañamos, cómo secarnos y observar que cualquier cambio de coloración que encuentre el paciente, ya tiene que hacer la consulta, sin asustarse, pero saber que puede ir al hospital o consultar con su médico, mire, me encontré esto, una ampollita, no dejarla pasar así. Doctora, en los últimos tiempos se está viendo en pacientes diabéticos tipo 2 una tendencia a la insulinización temprana. Y muchas veces el paciente ve esto de la insulina como la fase terminal de su diabetes. ¿Qué podríamos aportar en este concepto? Sí, lo dijo muy bien. La fase terminal es el concepto que se tenía hasta hace unos años atrás para los médicos y que se transmitía al paciente porque poníamos la insulina o le indicamos cuando el paciente ya estaba en una etapa con un problema severo de su pie o un problema renal o un problema en la vista, que era un problema importante. Hoy en día, para evitar eso, ponemos la insulina antes, pero en realidad no es que ponemos la insulina, sino que lo que nosotros tratamos es el control metabólico. Si el paciente tiene un análisis que se llama hemoglobina glicosilada, que el paciente debe saber qué es, que es el promedio de su glucemia retrospectivo a 2 meses, en un valor de 7% para abajo. Le enseñamos a que se controle su glucemia diariamente y a su vez trae la glucemia al laboratorio. En el contexto de eso, si vemos que eso no mejora, vamos rápidamente cambiando el tratamiento con la posibilidad de ponerle insulina. Pero es en función de mejorarle la calidad de vida. Doctora, usted mencionaba lo de la hemoglobina glicosilada, que sería uno de los indicadores más certeros para eso. Entonces, hablar de prevención no solo tiene que ver para evitar que se produzca o para que aumente el daño, detectar tempranamente, sino a la adecuación que tiene que tener un tratamiento para prevenir complicaciones como la arteriopatía, como las amputaciones, porque cuando usted hablaba de los pies, uno no puede olvidar que era una de las principales causas de amputación. Claro. Lamentablemente nos tenemos que ir, pero le pediría su mensaje para que no solo los diabéticos, los que no lo saben, cuál es el control básico que tenemos que tener. Para la persona que tiene antecedentes de diabetes, por ejemplo en los padres o en una mujer que ha tenido un hijo con un peso al nacer mayor de 4 kilos, o la paciente o el paciente que es obeso, hacer un control de glucemia frecuente cada 6 meses, es decir, concurrir a su médico clínico. En el paciente que es diabético es fundamental el control de la glucemia. Es fundamental el control de la presión arterial, el control del colesterol y controlar el peso. ¿Cuál es el peso? El mejor peso que ese paciente pueda lograr. Y no nos olvidemos de la actividad física. Doctora, yo le agradezco y volvemos al principio. El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, pero todos los días tenemos que pensar en el riesgo de la diabetes y cómo podemos controlarlo. Muchas gracias. Bueno, estamos en
el primer caminatlón de la ciudad de Buenos Aires con uno de sus organizadores y responsable, Atilio Sabino. Nos parece realmente muy auspicioso un hecho de esta naturaleza. Sí, realmente lo es. Esto forma parte de un programa que se llama Argentina Camina, y dentro de ese programa esta actividad que la hacemos en conjunto con el Consejo Publicitario Argentino, la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación. Y en definitiva es un mensaje muy simple, que es que hay que sumar vida, y caminar es sumar vida. Y lo importante es demostrar que en cualquier momento uno puede caminar, no hace falta entrenarse, estar vestido de forma especial, sino bueno, por eso nos parece novedoso el hecho de que la gente que pasa se pueda participar de esto sin una preparación previa. Precisamente, o sea, caminar es lo más fácil y bueno, forma parte de tener una vida activa. Y nosotros recomendamos que 30 minutos diarios son suficientes. Y esos 30 minutos, como usted dice, se pueden hacer yendo, viniendo del trabajo, yendo a comprar algo, paseando al perro. Es fácil y es saludable.